Amén, alabamos al Señor. Una vez más queremos agradecer al Señor por este tiempo tan precioso que nos ha permitido tener y que la palabra del Señor ha podido llegar a los hermanos a través de este medio. Gracias al Señor por el equipo que cada día crece para hacer este trabajo, y a otras regiones también están tomando previsiones para seguir este trabajo que tiene como objetivo edificar el cuerpo de Cristo, llevar la palabra a los hermanos, y los hermanos puedan apreciar esta palabra, y sobre todo procurar oír y practicar, que es una de las cosas que el Señor nos está enfatizando en este tiempo, porque eso es lo que realmente va a producir en nosotros un vencedor. El Señor en su palabra nos habla claramente que somos bienaventurados los que oyen y los que hacen la palabra de esta profecía. Bendito sea el Señor. Entonces, en esta mañana pues vamos a compartir el mensaje 15 que se titula "Pero los que hemos creído entramos en su reposo". Tenemos como base bíblica Hebreos capítulo 4 versículo 3. Antes de comenzar de manera ya en el mensaje, me gustaría hacer una oración breve por todos los hermanos que han pasado dificultades y que aún están pasando. Como dijo mi hermano Will la semana pasada, en el mensaje pasado, tenemos muchos hermanos que han tenido la sintomatología. Ya el equipo médico se está preparando para pronunciarse, y alabamos al Señor por todo lo que todo lo que se nos ha llevado a través de esta situación. Nos ha llevado a expresar el amor a través de las oraciones, a través de las ofrendas. Alabamos al Señor por todo lo que Dios realmente ha logrado a través de esta situación. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias por las iglesias, por cada familia, por cada hogar. Oramos por nuestros hermanos que están quebrantados, para que seas tú, Señor, tomando control de esta situación. Guarda la vida de tus hijos, guarda y socorre a aquellos que te aman, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Señor, tenemos que permanecer orando los unos por los otros, porque es necesario que estemos claros, seguir las orientaciones del servicio de salud que fue preparado por la obra, para que los hermanos escuchen con atención y puedan aplicar todo esto en las diferentes reuniones que tenemos por las casas. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En este tema nosotros necesitamos considerar varios asuntos que tienen que ver con lo que es un ministro del nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto es aquel que se interesa y le importa la voluntad de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que en este mensaje que vamos a ver un poco sobre el libro de Hebreos, la importancia que tiene el hecho de estar en el Señor, de estar en el reposo, por haber creído, alabado sea el Señor, y haber obedecido a la palabra. Y esto es un asunto importante para un ministro del nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto es aquel que le importa y le interesa la voluntad de Dios. No es simplemente hacer una obra por hacerla. Porque, ¿qué le dijo el Señor a Moisés cuando Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí? El Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es lo que le da descanso a un siervo? ¿Qué es lo que le da reposo a un siervo en la obra que lleva adelante? La presencia del Señor. Y para tener la presencia del Señor es necesario que nosotros estemos conectados con su voluntad. Es necesario que nosotros estemos haciendo su voluntad. Es por eso que un ministro del nuevo pacto se interesa
y le importa si la obra que está llevando a cabo es la voluntad de Dios o simplemente es algo que él está haciendo por su propia cuenta. Dios necesita actuar con personas que estén dispuestas, alabado sea el Señor, a hacer su voluntad. Dios no necesita hombres que cuestionen su dirección, que cuestionen lo que Dios ha definido o ha determinado. Dios necesita hombres que digan sí, amén. Hombres que estén dispuestos a llevar adelante la voluntad de Dios. Y para esto, amados hermanos, nosotros necesitamos entonces entender que Dios cuenta con el hombre. Dios no quiso hacer su obra solo. Él creó todas las cosas y en la creación hizo al hombre. ¿Con qué objetivo? Con que el hombre cooperara con él en su plan. Alabado sea el Señor. El primer ministro del nuevo pacto, que es el Señor Jesús, llamó a 12 apóstoles. Solo uno se perdió, que fue Judas. Estaba determinado que se perdiera. Y él fue sustituido por Matías, en Hechos capítulo 1, versos 24 y 26. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestras cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y el 26 dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Estos que fueron escogidos tienen una característica que nosotros debemos considerar. Ellos dejaron todo para seguir al Señor. Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Vamos a leer. A la verdad vamos a leer hasta el 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a leer el 21 y el 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces que una característica importante de un ministro del nuevo pacto es que deja todo para servir al Señor. Entonces aquí hay una pregunta para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a abandonar todo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para seguir al Señor? Este es un tiempo donde todo está turbio. Este es un tiempo donde hay muchas dificultades. También es un tiempo de mucha confusión. La gente anda buscando tantas cosas y muy pocos están buscando a Dios. Pero nosotros que fuimos llamados, bendito sea el Señor, que el Señor nos llamó, ¿cuál es nuestra actitud frente a este llamado? Es decir, ¿estamos dispuestos nosotros a abandonarlo todo por el Señor? Es algo que dejo sobre la mesa para que usted lo piense. Y también piense qué cosas usted no ha abandonado y le están impidiendo seguir al Señor. Estos que el Señor llamó, bendito sea el Señor, abandonaron todo. Es necesario que nosotros podamos ver que Dios aún sigue llamando. Y nos está llamando ahora a nosotros para ser parte del ejército de vencedores, que despojará a Satanás de estos aires. Alabado sea el Señor. Y si queremos ser parte de ello, es necesario que nosotros entendamos que hay un llamado y hay una selección. Mateo capítulo 20, versículo 16 dice así: los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aquí realmente la palabra escogido en el original no aparece como escogido, sino aprobados. Entonces leeríamos así: muchos son los llamados, pocos los aprobados. ¿Qué es lo que nos va a permitir ser aprobados?
Bueno, una de las características es que estemos dispuestos a abandonarlo todo. Y cuando hablamos de abandonarlo todo, no estamos diciendo que usted va a descuidar a su familia, usted va a descuidar a sus hijos, usted va a descuidar los estudios si está estudiando, o va a descuidar su trabajo. No, estamos hablando, amado hermano, de que usted tiene como prioridad dejarse trabajar por el Señor para que el Señor pueda trabajar en usted. Para que usted pueda trabajar para el Señor, bendito sea Dios. Como dijo un ministro del nuevo pacto, vencedor, nuestro hermano Guachimani, que trabajar para Dios no es hacer cosas para Él, sino dejar que Él trabaje en nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que hay que ser aprobado. Para ser aprobado necesitamos apreciar nuestra primogenitura, apreciar aquello que el Señor nos entregó. Recuerden que Esaú, en Génesis 25, del 31 al 33, vendió su primogenitura. Dice, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Bendito sea el Señor. En el verso 32 vemos la manera de pensar de Esaú. Voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y muchos hijos de Dios caen en esta situación. O sea, ¿hasta cuándo tantas restricciones? ¿Hasta cuándo tantas cosas? A veces pasamos por las dificultades y decimos, bueno, pero es que Dios no me ha respondido la oración. O sea, hay tantas cosas que nos pueden llevar a pensar que Dios no está con nosotros. Y eso nos va a desaprobar para ser aquellos a quienes Dios aprueba. Bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que necesitamos estar velando, necesitamos estar claros, tener una visión clara. Hebreos capítulo 12, verso 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nosotros somos aquellos que como escogidos, como llamados de Dios, y como aquellos que están siendo aprobados, apreciamos lo que Dios nos da, apreciamos la primogenitura, apreciamos esta salvación maravillosa que el Señor nos entregó, apreciamos la esfera en la que Dios nos introdujo, que es la esfera de la iglesia. ¿Para qué? Para llegar a ser esos ministros que cumplen el deseo de Dios, que cumplen la voluntad de Dios. Y no somos esos que pensamos que para qué tanta restricción, para qué tantas cosas, si al final vamos a morir, porque terminamos perdiendo la esperanza en aquel que nos llamó. Es importante, hermano, que nosotros podamos entender este asunto. Estos escogidos no siguen al mundo, no tienen doble vida, se santifican para servir al Señor. Hebreos 11:25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién fue este que decidió seguir a Dios? Moisés. ¿Recuerdan? Moisés, ¿dónde se crió? Estuvo 40 años en el palacio. ¿Usted estaría dispuesto a salir del palacio? Donde hay todo, donde está todo suplido. Moisés era príncipe de Egipto. Hasta hay una película que se llama Príncipe de Egipto. Era considerado como un hijo del faraón. Y cuando él recibió el llamado, él decidió, alabado sea el Señor, por Dios, antes que los deleites del pecado. ¿Qué le hacía falta a un príncipe de Egipto? ¿Le haría falta alguna cosa? ¿Cierto? ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? La doble vida que muchos hijos de Dios pretenden tener. Los escogidos de Dios no aceptan
amar al mundo, ni aceptan tener una doble vida. Por el contrario, prefieren entrar en la esfera en la que Dios nos está introduciendo, donde estamos siendo perfeccionados para llegar a ser ese ejército de vencedores que traerá al Señor de vuelta y despojará de este cielo a Satanás y sus ángeles. ¿Cuál es tu decisión hoy, querido hermano? Lo dejo también sobre la mesa para que lo piense, para que lo considere. Alabado sea el Señor. Hoy Dios nos escogió para esto. Estos escogidos aman la palabra profética, porque saben que Dios obra a través de ella. Ya lo hemos leído anteriormente, quisiera volver a leerlo. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo puedo decir con toda seguridad que esta palabra que se nos ha dado en esta esfera, en la vida de la iglesia, es la palabra profética más segura. Cada día estoy más convencido, cada día estoy más firme que el Señor tenga misericordia en creer que esta palabra es la palabra que nos está conduciendo hacia la voluntad de Dios. Y los escogidos aman la palabra profética, aman el contenido de esta palabra, aman escucharla y aman practicarla. Bendito sea el Señor. Es necesario que nosotros consideremos esto. Estos llamados también no son autosuficientes. Ya lo hemos visto como una característica de un ministro del Nuevo Pacto. No confían en sí mismos, sino que dependen de Dios. Segunda de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y en estos dos versículos está concentrada la actitud principal de un ministro del nuevo pacto. Para hacer la voluntad de Dios necesita estar pegado a aquel que lo hace competente y no creer que él puede hacer las cosas. El Señor nunca hizo nada por su propia cuenta, sino que todo lo que el Padre le daba, le ordenaba, él hacía. Es una lección preciosa, porque estar bajo esa esfera de dirección nos hace libres del orgullo, que es una de las características de Satanás. Él es orgulloso. Él quiso ser igual a Dios, ser semejante al Altísimo. Imagínense, semejante ambición. Y esto lo hizo caer. Y de ser lucero pasó a ser Satanás, el diablo. Nosotros necesitamos cuidarnos mucho, queridos hermanos, de creernos que podemos nosotros hacer las cosas. Que el Señor realmente nos ayude y tenga mucha misericordia de nosotros. Estos llamados también le dan más importancia al contenido del vaso que al vaso. Nosotros hemos visto en 2 de Corintios que el capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quién es el vaso? Nosotros. Pero ¿qué hay dentro de ese vaso que es de barro? Hay una excelencia, hay un poder. Es Cristo mismo, es Dios mismo queriendo expresarse a través de nosotros. Pero los ministros del nuevo pacto, estos que son escogidos, estos que son llamados, le dan más importancia al contenido del vaso que al vaso. Hoy vemos muchas personas queriendo exhibirse ellos, tratando de manifestar a Cristo, pero lamentablemente, si no hay la intención del vaso de manifestar lo que está dentro, termina expresándose el mismo. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, no mira lo que tú dices ni lo que tú haces. Y cuando Dios ve tu corazón, Dios dice: Él quiere exhibirse, Él sabe. Entonces Él no puede salir. Deja que tú te exhibas, pero al final la gloria no es para Dios, sino para ti. Estos que son escogidos le dan más importancia al contenido del vaso que al vaso. Considera eso, mi querido hermano. Estos escogidos también aprenden a confiar en el Dios que resucita a los muertos. 2 Corintios 1, 8 y 9. Lo hemos leído muchas veces en todos los mensajes que hemos compartido. ¿Por qué? Porque esta es la base de 2 Corintios.
Fue una lección y una experiencia tremenda que el apóstol Pablo tuvo en su ministerio y que lo llevó a ser el apóstol que fue, y que a través de su epístola hoy todavía nosotros somos ayudados, somos consolados, edificados y alineados a la voluntad de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 1, 8 y 9? Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis, no, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí está. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Estos escogidos, alabado sea el Señor, aprenden a depender totalmente del Señor. Y en estos tiempos hemos tenido experiencia con el confinamiento, con las situaciones de hermanos separados de sus parientes más cercanos, enfermados estando en el exterior, solamente confiando en el Señor. No había otra manera, no había otra cosa que hacer. Dios nos ayude a tener tales experiencias. Estos escogidos aman el haber sido incluidos en la comunión perfecta del Dios triuno, llena de amor, unidad, justicia, santidad y gloria. Bendito sea el Señor. En Juan 17, versículo 26, nosotros leemos lo siguiente: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Bendito sea el Señor. El deseo de Dios es estar en el hombre. Dios crea al hombre con ese propósito, con el propósito de que Él llegara a ser su contenido. El contenido del hombre debe ser Dios, y es el deseo del corazón de Dios. En Juan 14, quisiera leer el verso 23 y luego el 20. En primero el 23, 14, 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí vemos al Padre en el Hijo como el Espíritu viniendo al hombre. Alabado sea el Señor. Y en el verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Voy a leer otra vez. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí vemos que el deseo de Dios siempre ha sido que el hombre esté, que Dios esté en el hombre. Alabado sea el Señor. Es Dios estando en el hombre y el hombre estando en él. Y alguien o un ministro del nuevo pacto ama el hecho de que Dios está en él, y por eso se preocupa por hacer su voluntad, porque sabe que Dios está en él. Bendito sea el Señor. Y él necesita estar en Dios. Cuando Dios creó al hombre, entonces lo hizo con un espíritu. ¿Para qué Dios le hizo un espíritu al hombre? Para habitar en él, para que él fuera su contenido. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. Dios le dio un espíritu al hombre. En el Job capítulo 33, versículo 4, dice, el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. Entonces este espíritu que Dios creó, que es la parte más real del hombre, es su parte más real, porque el cuerpo irá al polvo, será resucitado y transfigurado, está en la promesa. El alma, sí, que es la parte emotiva, la parte de la mente, la voluntad y la emoción del hombre, sí terminará siendo una con el espíritu, a través de que el hombre logre ejercitar ese espíritu para alcanzar todo su ser por este espíritu
y este espíritu exprese lo que está dentro a través de todo el ser del hombre. Entonces necesitamos dar mucha importancia al espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque es el órgano creado por Dios para contenerle. Alabado sea el Señor. El hombre pecó. Dios creó al hombre y este hombre pecó. Alabado sea el Señor porque Él preparó un plan. Alabado sea el Señor. El espíritu del hombre se amorteció, pero Dios en su plan nos rescató y nos dio esperanza por la muerte y resurrección del Señor. ¿Qué ocurrió en su muerte y su resurrección? Por un lado, resolvió el problema del pecado a través de su sangre, y a través de la resurrección nos dio vida. ¿Por qué? Porque habíamos caído en un estado de muerte. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Y en Juan 20, 22 dice que el Señor, después de la resurrección, sopló en sus discípulos. Vamos a leerlo. Juan 20, 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces ese espíritu que estaba amortecido recibió vida a través del Espíritu Santo, que es Dios en el Hijo como el Espíritu, dándole vida al hombre, para que este hombre pueda entonces cumplir la voluntad de Dios. Nos dio la oportunidad de participar de todo lo que Dios es a través de este soplo del Espíritu. Todo lo que Dios es está en nosotros. Alabado sea el Señor. A través de este soplo, de este segundo soplo que nos dio vida, porque habíamos caído en una condición de muerte por causa del pecado. Hoy nuestro espíritu tiene vida. Alabado sea el Señor. Y a través del ejercicio de este espíritu, todo nuestro ser tendrá vida. Alabado sea el Señor. Todo nuestro ser expresará esta vida. Bendito sea el Señor. Él completará su obra en nosotros porque la empezó desde nuestro espíritu. En Filipenses capítulo 1, versículo 16, es un versículo que a mí me fascina porque me da esperanza. A pesar de mis errores, a pesar de mis dificultades, tengo esperanza de que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vamos a leerlo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es importante, hermano, que nosotros le permitamos al Señor trabajar en nosotros. Por un lado, el trabajar de Dios es individual. El hermano Pedro lo llamó microeconomía de Dios, algo individual, que tiene un reflejo en la macroeconomía de Dios, que viene siendo el aspecto colectivo de la vida de la iglesia. Entonces, el trabajar individual de Dios en nosotros tendrá un resultado en la vida colectiva. Y el cumplimiento, y todo esto para el cumplimiento de su plan. ¿Para qué Dios quiere trabajarse en nosotros, hermano? ¿Para qué Dios desea trabajarse en nosotros? Dios desea trabajarse en nosotros para introducirnos en su reino. Alabado sea el Señor. Eso es futuro. Pero este reino o este reposo tiene que ver con algo ahora. Un aspecto práctico hoy en nuestro vivir y en nuestro servicio a Dios. Y es por eso que el Señor está trabajando constantemente en nosotros. En el libro de Hebreos nosotros vemos algunos ejemplos que tienen que ver con el pueblo de Israel, visto en el libro de Hebreos. El pueblo que salió de Egipto no conocía los caminos del Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 10, quisiera que leyéramos. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Verso 17 dice: ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aquí vemos una advertencia clara para nosotros en cuanto a la carrera que estamos llevando adelante. Bendito sea el Señor. Ya el Señor nos capacitó. Ya el Señor nos dio su espíritu, que es las arras, es decir, es la garantía de que Dios nos tomó.
Ahora, para ser parte de estos vencedores, nosotros necesitamos estar abiertos a que el Señor cambie nuestra manera de ser, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra actitud frente a Él. No vagar. ¿Qué es vagar? No tener dirección. ¿Qué es vagar? Es siempre estarle buscando respuesta a las cosas que ya el Señor nos habló. Pero nosotros seguimos insistiendo en buscar respuestas como para justificar ciertas cosas que no queremos abandonar. No sé si me estoy haciendo entender. Esa es la única razón por la que usted vaga. Usted vaga buscando respuestas, usted se queja, usted murmura. Una de las cosas que el pueblo de Israel no dejó de hacer al salir de Egipto fue murmurar. Todo el tiempo murmuraban, todo el tiempo recordaban Egipto. Lo que nos dice que ellos salieron físicamente de Egipto, pero su corazón nunca salió de Egipto. Su corazón siempre estuvo en Egipto y por eso ellos vagaban, murmuraban, cayeron en incredulidad. Es decir, ellos aún viendo la gloria de Dios, aún viendo lo que Dios había hecho y lo que Dios hacía, ellos seguían dudando. Porque el corazón del hombre no deja de vagar hasta que él se enfoca. Amados hermanos, nosotros necesitamos estar enfocados. Nosotros necesitamos entender que el Señor quiere introducirnos en una esfera donde Él gobierna en nuestras vidas. Y es hoy, porque no va a participar del reino aquel que el Señor va a gobernar en el reino. No sé si me hago entender. Él va a participar del reino aquel que ya es gobernado por el Señor, que ya está bajo su dominio, que ya está bajo su voluntad. Y es por eso que necesitamos ver de esta generación quienes entraron, Josué y Caleb. ¿Por qué Josué y Caleb entraron? Porque ellos creyeron y obedecieron. Hoy nosotros necesitamos tener esta experiencia, bendito sea el Señor. Dios desea que avancemos hacia la meta, cooperando los unos con los otros como un cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí vemos la importancia, hermano, que necesitamos, que tenemos que avanzar juntos hacia la meta, cooperando los unos con los otros, funcionando dentro del cuerpo, dándole oportunidad al Espíritu Santo para que nos pueda trabajar, para que pueda quitar toda pereza, toda situación que nos impida, Señor Jesús, alcanzar la meta. Por otro lado, el Señor está queriendo que nosotros entendamos que estar en los caminos del Señor o conocer los caminos del Señor es dejarnos trabajar por Él, dejar que Él pueda trabajar en nosotros y nosotros presentarnos a Él sin argumento. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Bueno, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron para sí hojas de higuera. ¿Qué representan estas hojas de higuera? Los argumentos, las justificaciones que presentamos ante Dios y su demanda. Usted quizá no le diga a Dios que no, pero entonces usted en su mente comienza a pensar de alguna manera cómo explicar esto, pero es porque usted no quiere abandonar cosas que usted sabe que no debe seguir practicando, que no debe seguir haciendo, pero usted quiere hacerla. Entonces ahí usted se viste con hojas de higuera, como dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 9? Dice,
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallado en Él. No podemos ser hallados en nosotros, porque nosotros estamos llenos de muchos errores. Necesitamos ser hallados en Él, porque Él es nuestra justicia. Alabado sea el Señor. Y esto es importante que podamos entender. Entonces, ¿qué es conocer los caminos de Dios? Es saber que el Señor quiere trabajar en nosotros y es dejarnos trabajar. El pueblo nunca entendió eso. Y todo lo que venía a ellos, lo que producía era murmuración. Todo lo que venía a ellos, lo que producía era queja. Entonces Dios le costó mucho trabajar en este pueblo y por eso ellos quedaron postrados en el desierto. Cristo es superior a los ángeles. Él se dejó trabajar en su humanidad. Fíjense, es nuestro modelo a seguir, Cristo. En su humanidad se dejó trabajar. Sabemos que Jesús es Dios, pero en su humanidad era 100% hombre. Jesús era 100% hombre y 100% divino. Y en su humanidad Él se dejó trabajar por el Padre. Él fue perfeccionado, bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para ser llevado a la gloria y para llevar también a muchos hijos a la gloria, llevarnos a nosotros, introducirnos en la gloria. Pero para ello Él se dejó trabajar. Ahora nosotros necesitamos hacer lo mismo, dejarnos trabajar para ser introducidos en la gloria venidera. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 3? En adelante, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo, versículo 6. Y otra vez, cuando introduces al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí vemos que Cristo, por un lado, es superior a los ángeles en este sentido, porque fue el único que fue llamado hijo. Ahora, este hijo primogénito, que quiere decir primero, introdujo después de su muerte y su resurrección a muchos a ser hijos de Dios. Y pasó de pasó de unigénito a primero. Porque en principio él era el único ser humano que tenía la vida de Dios y era hijo de Dios. Pero después de la resurrección, Él llegó a ser el primero entre muchos hermanos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llevar muchos hijos de Dios, a la gloria a la que Él participa en su humanidad. Y es lo que dice Juan 17, ¿cierto? El versículo que leímos anteriormente, donde dice que donde Él está, nosotros también estaremos, que Dios nos va a permitir estar donde Él está. Por un lado eso habla de nuestro espíritu, por otro lado habla de la gloria en la que el Hijo hoy está y en la que nosotros estaremos en su regreso. Bendito sea el Señor. Podemos decir entonces claramente que hay un hombre en la gloria, porque este Jesús, como unigénito, trajo la divinidad a la humanidad y como primogénito en resurrección llevó la humanidad a la divinidad. Entonces podemos decir claramente, como dice un himno nuestro, que en este momento no recuerdo el número, dice que hay un hombre en la gloria. Alabado sea el Señor. Por eso Esteban, cuando fue apedreado, dice que él invocó el nombre del Señor, los cielos fueron abiertos y él vio a ¿quién? Al Hijo del Hombre sentado. El original dice de pie
a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor. Entonces hay un hombre en la gloria, esa es nuestra gran esperanza. Hebreos capítulo 2 versículo 8 dice: todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. El versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a explicar esto rápidamente. ¿Por qué aquí dice que él fue hecho superior a los ángeles? Y en los versículos que leímos anteriormente en el capítulo 1, dice que él es superior. En su humanidad, antes de la resurrección, él era inferior en su humanidad a los ángeles. Pero después que él resucita y paga el precio para el rescate del hombre, él fue aprobado por Dios. Bendito sea el Señor. Fue aprobado a través de la resurrección. Y entonces él llega a ser superior a los ángeles. Bendito sea Dios. Aprobado por Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea Dios. En el Salmo 16, del 8 al 11, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Versículo 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Versículo 11. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Alabado sea el Señor. Cristo fue aprobado, no vio corrupción. Alabado sea el Señor. Y en Hechos capítulo 2, verso 27, nos dice lo siguiente. Dice: porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Esto nos muestra claramente, amados hermanos, que el Señor fue aprobado. Y hoy somos libres de entrar en la gloria, en su presencia. En Hebreos capítulo 10, versículo 19-23, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Alabado sea el Señor. Dios nos socorrió. Dios nos socorrió, nos salvó, nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Todo lo contrario a los ángeles. Él no socorrió a los ángeles. Hebreos 2, 16. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Israel. Dios no le dio la oportunidad a los ángeles de arrepentirse. Judas 6 dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí vemos que Dios condenó a los ángeles, no les dio la oportunidad de arrepentirse. Alabado sea el Señor, que Dios está presto para socorrernos. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dios nos socorrió. Alabado sea el Señor. Nos dio la oportunidad, amados hermanos, de arrepentirnos. Versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabado sea el Señor. El Señor entonces es nuestra salvación. Alabado sea el Señor. Él es el autor de la salvación, Él es el sumo sacerdote y también es el apóstol. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Ya lo habíamos leído, vamos a leerlo una vez más. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Todo esto para ser llevados a la gloria, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bendito sea el Señor. Aferrémonos a esta esperanza, que el Señor nos llevará a la gloria. Segunda de Pedro 1:17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto fue lo mismo que el Padre dijo en el bautismo del Señor, pero aquí lo dijo después de que el Señor había ya resucitado. Alabado sea el Señor. Dios quiere cumplir su economía en nosotros. En el Hijo lo logró y quiere hacerlo en nosotros, sus escogidos. Dios logró su plan en el Hijo. El Hijo se dejó trabajar, el Hijo vivió para Él, el Hijo cumplió todo lo que el Padre le entregó. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Solo que a veces encuentra obstáculos. Y ese obstáculo tiene que ver con la incredulidad y la desobediencia. Hebreos capítulo 3, verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Bendito sea el Señor. El problema del pueblo de Israel hoy sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el resultado de no conocer los caminos del Señor? Terminamos en confusión y siguiendo ídolos. En Nehemías capítulo 9, versículos 16 al 18, dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tu maravilla que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pasaron a poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición, dijeron: este es tu Dios, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que cuando usted no se deja trabajar por el Señor, amado hermano, usted termina desviándose, usted termina confundido, usted termina en idolatría. Es por eso que necesitamos oír la voz del Señor y dejarnos trabajar por Él. Necesitamos conocer al Señor y conocer sus caminos. Oseas capítulo 6, verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos en Isaías 55, 6, ¿verdad?, que conocer los caminos del Señor es estar consciente de cómo Él está operando en nosotros. Y Isaías nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos. Alabado sea el Señor. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está claro, hermano. Necesitamos abandonar nuestros caminos, abandonar nuestros pensamientos y seguir los caminos del Señor y seguir los pensamientos del Señor, para que Él pueda cumplir su economía en nosotros, así como lo hizo en el Hijo. Creer y obedecer es el secreto para entrar en el reposo de Dios. Creer y obedecer. Segunda de Crónicas 20:20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree a su profeta y seréis prosperados. Aquí está el secreto para entrar en el reposo del Señor. Creer en el Señor y creer a su profeta y seremos prosperados. El pueblo, la experiencia del pueblo de Israel frente al Mar Rojo, no tenemos tiempo para detallar esa parte. Eso está en Éxodo capítulo 14, del 1 al 26. Les invito a leerlo. Ellos podían haber llegado más rápido a la tierra de Canaán pasando por la tierra de los filisteos. Pero si pasaban por la tierra de los filisteos, era un pueblo que estuvo cautivo 430 años, no sabían pelear, no sabían cómo defenderse, y iban a ser acabados por los filisteos. Sin embargo, todo esto lo hizo Dios a propósito, por así decirlo, para comenzar a probar su corazón. Finalmente ellos terminaron acampando frente al Mar Rojo, y luego venía el ejército de Faraón tras ellos para destruirle. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué Dios hizo eso? Para mostrarle su gloria. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró. Inmediatamente murmuraron. Inmediatamente se olvidaron de las 10 plagas con las que Dios había tratado a Egipto. Se olvidaron de que Dios los había librado de la muerte de los primogénitos. Se olvidaron de que mientras en Egipto había oscuridad, en el campamento de los israelitas había luz. Y rápidamente el hombre tiene la tendencia, hermano, de olvidarse de lo que Dios ha hecho con ellos, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Apenas es como la relación del ser humano. Años de amistad, años de conocernos, un error y ya aquel hermano no sirve para nada. Imagínese usted. Tantos años de compartir, tantos años de experiencia, tanto amor entre que nos decíamos, y cuando cometemos un error ya no servimos para nada. Y el pueblo actuaba de esa manera ante Dios. Dios apenas los probaba en algo y enseguida empezaban a murmurar. Y esto fue lo que hizo que ellos no entraran en el reposo, que ellos no entraran en Canaán. Hoy Dios quiere introducirnos en esa esfera del reposo para que en su reino nosotros podamos tener entrada. Alabado sea el Señor. Para terminar quiero leer Hebreos capítulo 3 versículo 11 en adelante. Dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Amados hermanos, prestemos mucha atención a esta advertencia. Aprendamos la lección de conocer los caminos del Señor y entrar en su reposo. Finalmente, entrar en su reposo es estar en su presencia, confiando plenamente en Él y permitiéndole que Él pueda trabajar en nosotros para cumplir su economía. Recuerden que el secreto para entrar en el reposo de Dios es creer y obedecer. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor.